Buenas noches, queridos amigos y hermanos. Les habla Donaldo Arana, siervo de Jesucristo, para la honra y gloria de Dios Padre. En esta noche nuestro nuevo tema del día lo encontramos en el libro de Mateo, capítulo 17, del verso 1 al verso 7. Vamos a leer. El versículo principal lo encontramos en versículo 7, pero vamos a leer los 6 versículos. El tema de la transfiguración de Jesús. 6 días después de que Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 ramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. La transfiguración de Jesús es un episodio donde se manifiesta la gloria de Jesús y la gloria de Dios. Mire que Jesús dice que estaba resplandeciente, que se transfiguró y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Se llenó de gloria, resplandeció. Y dice que se aparecieron Moisés y Elías hablando con él, allí en la transfiguración del monte. Pero esto no fue todo, apareció también la voz de Dios. Dice que puso una nube blanca sobre ellos. Dice, se hicieron blancos y dice, y bueno, y aquí una voz desde la nube, y una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. O sea, los discípulos pudieron ver la gloria de Jesús, pudieron ver la gloria de Dios. Pero al escuchar la voz de Dios, se llenaron de miedo, se llenaron de temor. Dice, al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Se llenaron de miedo, de espanto al escuchar la voz de Dios. Le pasó similar a lo que pasó con Israel cuando Dios les hablaba, dándole los 10 mandamientos, y no quisieron que Dios les hablara directamente, sino que hablara a través de Moisés. Prácticamente el mismo episodio. Y el pueblo de Israel le pidió a Moisés que fuera él el que hablara con Dios porque les daba miedo morir. Aquí los discípulos también se espantaron con la gloria de Dios. Se espantaron escuchando la voz de Dios. Y esta voz dijo las mismas palabras que dijo cuando estaban bautizando a Jesús, cuando Juan lo estaba bautizando allá en el Jordán. Este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. Esa palabra debería ser un sueño para nosotros como cristianos, como hijos de Dios. Que Dios se complaciera en nosotros, que seamos complacencia para Dios. Que Dios diga: Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Dios no quiere que temamos, que tengamos miedo. O sea, una cosa es, como les he dicho antes, el miedo al castigo de Dios. Otra cosa es el temor a Dios, el respeto por las cosas de Dios. El temor a Dios es obedecerlo, es creer en Él, es confiar en Él. Ahí está el temor a Dios. Es poner por obra su palabra, poner por obra sus mandamientos. Ese es el verdadero temor de Dios. No es tenerle miedo, porque tenerle miedo a Dios es porque de pronto hemos pecado, porque hay maldad,
porque le tememos al castigo. Ese es miedo. Y temor es respeto a Dios por sus cosas, es obedecerlo. Cuando lo obedecemos, cuando de verdad le adoramos, no, ahí es un temor reverencial, ahí es un temor santo, donde Dios está complaciendo en nosotros. Mire que Jesús se sujetó a Dios en todo, se sujetó hasta la muerte, y muerte de cruz. Y Dios decía, y lo dijo 2 veces, lo escuchamos en la Santa Palabra, en el bautismo de Jesús y aquí en la transfiguración del monte. Este es mi Hijo amado en el quien tengo complacencia. Querido amigo, querido hermano, la gloria de Dios quiere manifestarse en nuestra vida. Dios nos quiere hablar, pero nosotros tenemos que estar preparados para ese momento, para ese instante. Para poder estar preparados para ese momento, para ese instante, necesitamos profunda comunión con Dios. Necesitamos estar en una comunión total con Dios. Tenemos que estar metidos de llenos con Dios. Tenemos que crucificar nuestro yo, crucificar nuestro ego, crucificar nuestras pasiones y deseos, crucificar todo aquello que nos aleja de Dios, para que Dios sea el Rey, el dueño de nuestro corazón, el dueño de nuestros actos, el dueño de nuestras palabras, el dueño de nuestras emociones. En estos días hemos estado viendo con el pastor cómo tenemos que santificarnos nuestros pensamientos, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestros labios, nuestro corazón. Todo lo que hagamos tiene que ser dirigido a Dios. Querido amigo, querido hermano, Jesús nos dice hoy que no temamos, que no tengamos miedo. Jesús nos dice que procuremos alabar a Dios, que procuremos estar en comunión con Dios, para que Dios pueda decir, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Que Dios diga, este es mi Hijo amado en el cual me complazco, porque me obedece, porque me atiende, porque me oye, porque me escucha, porque me teme de forma reverencial, no me tiene miedo al castigo, porque no peca, no tiene miedo al castigo, porque no peca deliberadamente, no tiene miedo al castigo porque me ama de verdad. Recordemos que en el perfecto amor de Dios no hay temor. Querido amigo, querido hermano, yo te invito esta noche a no tener miedo, no tengas miedo, porque la gloria de Dios se va a manifestar en tu vida, porque tú eres un ser obediente. Tú vas a obedecer a Dios de todo corazón, vas a tener este temor por su palabra, temor por sus mandatos, vas a poner en Dios esta palabra de este mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Que Dios te bendiga, que pases una muy buena noche.